Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué maravilloso privilegio poder estar una vez más a través de este medio de comunicación para anunciarles el mensaje de la bendita palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendar la enseñanza en las manos de nuestro buen Dios, elevando una corta oración para que Él nos guíe y la enseñanza sea de gran provecho a cada uno de nosotros. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te bendecimos y te damos gracias en este día, colocando, Señor, nuestras vidas delante de ti y suplicándote, Padre Santo, que al estudiar tu palabra, tú nos hables a la conciencia para poder comprender tu santa y perfecta voluntad para nuestras vidas. Y concédenos, Padre amado, que la luz de tu Evangelio inunde nuestra mente y nuestro corazón, trayendo paz, gozo y salvación. A los que escuchan este mensaje, Señor, concédeles que el conocimiento de tu Santo Hijo Jesucristo llegue a sus vidas y sean edificados. Y si alguien no te conoce, revélate hoy para que él te conozca y sea salvo y venga a ser parte de la familia de Dios. En el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. En el estudio pasado estudiamos el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 de esta preciosa carta. Dice así la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En el estudio pasado estudiamos este versículo y vimos cómo el apóstol Juan habló de 4 maneras en que él con los demás apóstoles había conocido al Señor Jesucristo. Ellos habían oído, habían visto, habían contemplado, habían palpado con sus manos al que era desde el principio, es decir, al Santo Hijo de Dios. Por tanto, su testimonio acerca de Cristo es absolutamente confiable porque es un testimonio experimental de primera mano, porque la segunda persona de la Trinidad, el Dios Hijo, realmente se hizo carne, se hizo como uno de nosotros. No era una ilusión, no era un fantasma, fue verdad. Él estuvo en cuerpo y alma en medio de nosotros los hombres. Hoy estudiaremos el versículo 2, donde el apóstol Juan sigue revelándonos en su carta acerca de esta gloriosa verdad. Dice así la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 1, versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Al leer este versículo, necesariamente tenemos que hacernos 2 preguntas. La primera de ellas es: ¿cuál vida fue manifestada? Y la segunda pregunta es: ¿dónde estaba la vida eterna que se nos manifestó? En cuanto a la primera, ¿cuál vida fue manifestada? Y la respuesta es la vida eterna. Y en cuanto a la segunda, ¿dónde estaba la vida eterna que se nos manifestó? Y la respuesta es: esta vida eterna estaba con el Padre. Amables oyentes, en el griego hay 2 palabras para vida. Una es la palabra griega zoe, y hace referencia a la vida espiritual, vida divina, vida de resurrección o vida eterna comunicada por el Padre. La otra es la palabra bios, de donde se deriva la palabra biología, y hace referencia
a la vida natural o física. Quiero recordarles, amables oyentes, que en el Evangelio de Juan capítulo 3, en la historia del encuentro de Jesús con Nicodemo, podemos ver que Nicodemo tenía vida bios, es decir, vida natural, vida de la carne, pero Cristo le dice que tiene que tener vida zoe, es decir, vida espiritual, vida divina o eterna, comunicada por el Padre para poder ver el reino de Dios, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, es decir, está ciego a la verdad de Dios. Por eso, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4, Juan escribió: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El texto dice que en Jesucristo estaba la vida, es decir, la vida zoe, y esta vida zoe era la luz de los hombres. O sea que esta vida manifestada por Jesucristo se refiere a la vida increada, es decir, a la vida eterna poseída y dada solamente por Dios a los hombres. Porque recordemos, amables oyentes, que Dios no tiene principio y no tiene fin. Él es el increado, Él siempre ha existido y siempre existirá. Él es la fuente de la vida eterna. Por eso Él es el único que puede comunicar la vida eterna a los hombres. Cuando Juan dice, aquí en Primera de Juan capítulo 1, verso 2, que la vida fue manifestada y que ellos como apóstoles la vieron y que se les manifestó, se refiere a Jesucristo, al Hijo varón que nació de la Virgen, engendrado por el poder del Espíritu Santo, el cual es la manifestación de la vida eterna que estuvo con ellos en persona. Pero nos hacemos una tercera pregunta: ¿con quién estaba la vida eterna? El texto nos dice que la vida eterna estaba con el Padre. Noten lo que dice Primera de Juan 1:2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, amables oyentes, cuando el apóstol Juan dice que la vida eterna fue manifestada, hace referencia a dos cosas. En primer lugar, hace referencia a la realidad histórica del nacimiento, vida y obra de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Y en segundo lugar, hace referencia al maravilloso e incomparable regalo de la vida eterna que Dios otorga al mundo pecador en su Hijo Jesucristo. Por eso fue que el mismo Juan escribió en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Como podemos ver, este pasaje nos indica que la vida eterna se manifestó al mundo como un regalo inmerecido para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A continuación, notemos lo que dice el apóstol Pablo acerca de este tema de la manifestación de la vida eterna en la persona de Jesucristo en este mundo. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad o manifestación de la vida eterna o zoe es presentada en este pasaje en 6 eventos. El texto dice, en primer lugar, Dios fue manifestado en carne. En segundo lugar dice
que ese Dios que fue manifestado en carne fue justificado en el Espíritu. Luego dice que ese Dios que fue manifestado en el Espíritu fue visto de los ángeles. Y luego dice que fue predicado a los gentiles. Y luego dice que fue creído en el mundo. Y en sexto lugar dice que fue recibido arriba en gloria. Vamos a mirar cada una de estas 6 manifestaciones con sus versículos de apoyo para que nosotros podamos entender esta gran manifestación de la vida Zoé o de la vida eterna al mundo. El texto dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La manifestación de Jesucristo al mundo fue y es un gran misterio. El Dios eterno, el Dios que siempre ha existido, el Dios que no tiene cuerpo, tomó forma humana y vino y habitó entre nosotros. Ese es el gran misterio de la piedad. Humanamente no podemos entenderlo. Solo podemos manifestar lo que la misma Biblia nos dice acerca de la gran manifestación de este misterio al mundo. El Santo Hijo de Dios se hizo como uno de nosotros. El Dios que lo llena todo, el Dios que está en todas partes, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Dios fue manifestado en carne. El Dios eterno se hizo como uno de nosotros, se hizo hombre. Por eso Juan escribió en el capítulo 14, versículos 8 al 11, lo siguiente. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Claramente, en este pasaje, Juan manifiesta que aún los apóstoles no creían que Jesucristo fuera la manifestación del Padre. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Claramente vemos que Cristo es la manifestación de Dios en el mundo. Dios fue manifestado en carne, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Nosotros hoy podemos ver al Padre, estudiando la vida y obra de Cristo revelada en su palabra. Aunque no le veamos físicamente, todo lo que los apóstoles vieron y lo que el Espíritu Santo permitió registrar en las Sagradas Escrituras acerca de Cristo, es como si nosotros lo estuviéramos viendo. Porque recordemos lo que ya dijimos en el versículo 2 de Primera de Juan: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces Dios fue manifestado en carne, no hay ninguna duda. Cristo es la representación en carne de Dios. A Él sea la gloria por siempre. Y la segunda cosa que nos manifiesta el texto de Primera de Timoteo 3:16 acerca de el grande misterio de la piedad que fue manifestado al hombre, dice lo siguiente: que ese Dios que fue manifestado en carne fue justificado en el Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo testificó de que Jesucristo era el Santo Hijo de Dios. Dice en Lucas 4, versículos 16 al 19:
vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Dios fue justificado en el Espíritu. Cristo, siendo hombre, el Espíritu Santo testificó, y él mismo testificó de sí mismo en la sinagoga, diciendo: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. ¡Qué maravilloso! El Espíritu Santo testificó de Cristo y de la obra maravillosa que Él había venido a hacer a este mundo, amables oyentes. Él vino a poner en libertad a los cautivos. Él vino a dar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que estaban perdidos. Vino a pregonar libertad a los cautivos del pecado y de Satanás, y vino a dar vista espiritual a los ciegos, a libertar a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor, es decir, la vida eterna a todos los que en Él creen. ¡Qué gloriosa verdad! Y la tercera manifestación de este misterio de la piedad dice que la vieron los ángeles. Dice en Lucas 2, 8, 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El misterio de la piedad, que es Cristo, o la vida eterna que fue manifestada, fue vista no solamente por los apóstoles, sino también por los ángeles. Los ángeles de Dios testificaron de este glorioso nacimiento. Ha nacido hoy un Salvador en la ciudad de David, que es Cristo el Señor. Y la señal que ellos dieron era que hallarían al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice que repentinamente apareció con el ángel que anunciaba esto una multitud de las huestes celestiales, es decir, de los ángeles del Señor, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Qué maravilloso! El misterio de la piedad fue visto y anunciado por los ángeles. En cuarto lugar, en 1 Timoteo 3, versículo 16, el misterio de la piedad nos dice que fue predicado a los gentiles. Es decir, Cristo viene al mundo, vive una vida perfecta, muere y resucita, y comisiona a sus apóstoles para que se predique su evangelio, su nacimiento, su manifestación a este mundo, a todo el mundo, no solamente al pueblo judío. Por eso, en Hechos 1, verso 8, el médico Lucas escribió lo siguiente: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El Señor Jesucristo fue predicado a los gentiles en el pasado,
cuando inició la predicación del Evangelio después de su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Ha sido predicado a los gentiles, está siendo predicado a los gentiles y será predicado a los gentiles hasta que el último de los escogidos crea en esa gran verdad. En quinto lugar, luego nos dice el texto sagrado que este misterio de la piedad fue creído en el mundo. Hechos 2, versículo 41. Cuando el apóstol Pedro predicó el Evangelio, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. A través de la historia del cristianismo, cuando se predica su palabra, cuando se anuncia la salvación en Cristo, muchos han creído en el mundo a través de los siglos. Muchos han lavado sus pecados y los han emblanquecido en la sangre del Cordero por la predicación del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en sexto lugar, el misterio de la piedad dice que fue anunciado cuando nos dice que fue recibido arriba en gloria. El Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, y se apareció a sus discípulos durante 40 días. Y después de que se les apareció, dice que ellos lo vieron ascender al cielo y una nube los ocultó de su rostro. En otras palabras, el Señor que murió y resucitó fue recibido arriba en gloria, en la presencia de nuestro glorioso Padre Celestial. Noten lo que dice Hechos capítulo 1, verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Los apóstoles fueron testigos oculares de la ascensión del Señor Jesucristo a la gloria del Padre. El Padre recibió al Señor Jesucristo en su gloria porque el Hijo había terminado la obra que el Padre le había encomendado. De manera pues que el apóstol Pablo nos manifiesta en 1 de Timoteo 3, verso 16, estas 6 manifestaciones del misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, número 1. Justificado en el Espíritu, número 2. Visto de los ángeles, número 3. Predicado a los gentiles, número 4. Creído en el mundo, número 5. Recibido arriba en gloria. Y el texto de 1 de Juan, capítulo 1, verso 2 que estamos estudiando, nos preguntamos a raíz de este texto, ¿qué hicieron Juan y los apóstoles con la vida eterna que vieron y se les manifestó? El texto dice que testificaron y anunciaron la vida eterna. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. El apóstol Juan insiste en afirmar que él anunció lo que ha visto y oído de Cristo, porque quiere que entendamos que también nosotros, los que hemos recibido el testimonio del Evangelio de la vida eterna en Cristo, lo anunciemos y lo testifiquemos al mundo tal como lo estamos haciendo a través de este medio de comunicación. Amable oyente, ¿qué hace usted con el conocimiento de la vida eterna que Dios le ha manifestado y del cual usted ha oído y creído? Usted tiene que predicarlo, tiene que anunciarlo al mundo de una o de otra manera. Pídale al Espíritu Santo que le dé la gracia de anunciar a Cristo, a ese familiar que no cree, a ese amigo que no cree, a ese vecino que no cree. Hay que anunciar a Jesucristo, porque Jesucristo es la manifestación de la vida eterna, y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna porque es perdonado de sus pecados por la obra perfecta de Cristo. Predica de Cristo, anuncia a Cristo, para que los que no le conocen sean salvos y vengan a la vida eterna. Amable oyente, hoy le invito desde este medio de comunicación a que usted rinda su vida al Señor Jesucristo, a que usted reconozca sus pecados y los lave y los purifique en la sangre del Cordero,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo, el cual es la manifestación de la vida eterna. Ven hoy a Jesús y lava tus pecados y reconcíliate con Dios, porque si mueres sin creer en Él, te perderás eternamente. Que Dios salve a muchos en este departamento y en esta nación. Padre, te doy gracias por los que han escuchado este mensaje. Y te pido, Padre, que les salves y les permitas creer en tu Hijo Jesucristo, el cual murió y dio su vida por ellos. Te lo pido, Padre, con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.